Bueno, estaremos de acuerdo en que al menos para muchos leer es sensacional. No para todos, no todo el mundo está involucrado en la lectura, pero hay muchas personas que sí, y la impresión que da la lectura cuando uno la cultiva es de ser algo increíblemente atrapante y fabuloso. Es decir, por eso el título Leer es sensacional. Yo tomé acá algunas notas. En realidad, en estos días que por temas de aislamiento muchos estamos leyendo, estamos aprovechando para leer, vuelve a plantearse el tema de la lectura como tema, es decir, ¿por qué es tan lindo leer? ¿De qué se trata en realidad, no? Lo que hice esta madrugada cuando estaba leyendo fue anotar una serie de palabras que me ayudaban a intentar comprenderlo y por lo tanto explicarlo, y quiero referirme a esa lista de palabras haciendo algunos comentarios sobre cada una de ellas. Lo primero que se me ocurrió es la idea de refugio. Uno cuando está leyendo puede protegerse, digamos, refugiarse de situaciones dolorosas, de situaciones difíciles. Es lo que podríamos llamar evasión, pero me gusta más la idea de refugio porque hay como una cierta calidez implícita, ¿no? Uno está metidito en un lugar y en momentos difíciles de mi vida, en donde había dolor, me acuerdo haber como acudido a la lectura para obtener ese resultado, ¿no? Esa ventaja de estar refugiado y de alguna manera protegido, ¿no? Por la experiencia de leer. La segunda palabra que anoté es droga, porque es también como una especie de alteración de los sentidos, ¿no? Uno está en un estado, podríamos decir, hasta de hibernación, está con la sensibilidad completamente puesta en las palabras que va descifrando y el cuerpo está en parte ido, es como una especie de sueño despierto también, ¿no? Y droga, bueno, por la alteración esa de los sentidos y también por la atracción, por el carácter vicioso que puede tener la voluntad, las ganas de leer, 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 ¿no? Como si uno estuviera atrapado en una sustancia. La lectura es una sustancia que te atrapa, podríamos decir. Después la otra palabra que anoté fue irrealidad. Porque uno está viviendo, estoy sobre todo pensando en este caso en una novela, ¿no? Está viviendo en una, digamos, una realidad que no es la realidad concreta, real de su cuerpo y de su situación y de su circunstancia, ¿no? Podríamos decir que es una irrealidad o que es una realidad paralela. Y también me acuerdo de algo que, una expresión de Baudrillard, Jean Baudrillard, un autor que en otro tiempo se leía mucho, francés, que hablaba de algo que era más real que lo real, ¿no? Una especie de hiperrealidad que ciertas experiencias de nuestra cultura contemporánea provocaban. Sin entrar en el detalle, podemos decir entonces que la lectura nos sumerge en una irrealidad o en una realidad paralela o que nos da una especie de sensación y de experiencia de hiperrealidad. No hay por qué agotar todas las ideas, algunas me parece que solo podemos dejarlas señaladas. Después, la otra palabra que anoté es placer, es evidente que hay un placer. Ahora, ¿de qué tipo de placer se trata? Yo creo que habría que relacionar ese placer con un cierto abandono, un regocijo en la entrega a algo que a uno lo lleva. En general, todos los placeres tienen que ver con la entrega, ¿no? Con dejarse ser, con dejarse llevar por una fuerza del cuerpo que te conduce, te atraviesa. Bueno, otra palabra que anoté fue suplantación, porque me parece que uno deja de ser uno cuando lee y pasa a ser los personajes sobre los que lee, de alguna manera, por supuesto. Nada va a lograr disolver nuestra personalidad, pero este ejercicio de suplantación también, podemos decir, es elaborativo, porque jugar a que somos otros, jugar a adoptar otro tipo de actitudes, a tener otro tipo de principios, de ideas, nos hace en parte ser capaces de elaborar nuestra forma propia, ¿no? Como si fuera un juego de posiciones. Uno prueba a ver si fuera un poco así, a ver si fuera un poco así, y en ese ida y vuelta se va generando algo en la personalidad real que uno tiene, ¿no? Por eso suplantación. En la lectura uno es otros. También puede pasar en la lectura teórica, en la lectura de ensayos. Uno es otros en ese sentido, podríamos decir, quiere nos darnos a entender que uno es el que se preocupa de una manera exhaustiva por determinado tema, el que se posesiona de los detalles en relación con determinada cuestión. Bueno, la otra palabra que anoté fue conocimiento, porque yo creo que es también una experiencia educativa, formativa, que tiene que ver con conocer el mundo. Uno cuando lee hace observaciones,
recibe las observaciones que hizo el escritor, pero también las completa con las propias, o al leerlas las hace propias, ¿no? Me gusta muchísimo la palabra observación, porque es tan sencilla y tan neutra, ¿no? Una observación es un señalamiento, digamos, expresar un detalle sobre una cuestión o sobre algún aspecto de la realidad, haber destacado ese detalle entre el conjunto de las cosas de este mundo, ¿no? Eso es lo que siento que aparece en la palabra observación. Cuando uno lee hace muchas observaciones, ¿no? También tiene que ver con lo que hacen los ornitólogos, ¿no? Avistamientos, también son observaciones. Bueno, otra palabra que anoté es pensamiento, porque la lectura está llena de ideas, pero esas ideas que uno recibe, porque digamos, las tienen esas ideas los personajes o porque el narrador al describir la situación las expone, o por supuesto en los ensayos se exponen también, esas ideas, ese pensamiento, da lugar a una producción propia de ideas y de reacciones en relación con esas ideas, ¿no? Así como en la suplantación nos volvemos otro personaje, creo que en el trabajo de pensar lo que el personaje o el autor nos hace pensar, también nosotros estamos encarnando a un pensador propio que también da lugar a ideas personales. Después la otra palabra que anoté, y ya voy terminando, no tengan miedo, es experiencia, porque creo que leer es vivir lo que viven los personajes o los que expresan esas ideas. Es una experiencia de vivir, no porque el cuerpo esté en un estado de aparente hibernación, podemos decir que no haya vida. Creo que es una experiencia y quien lee tiene y vive distintas experiencias. Por supuesto, vivir una guerra no es lo mismo que leer sobre ella. Sin embargo, hay mucho de lo que en la experiencia concreta de la guerra se vive de manera directa, que uno puede de alguna manera asimilar, comprender, captar en la lectura de una escena de guerra, ¿no? Eh, Después, la otra palabra que anoté a continuación, y es la anteúltima, es la idea de inmersión, porque yo tengo esa sensación como cuando uno se mete en una bañadera de agua caliente, uno se sumerge cuando lee, se vuelve como, está completamente tapado por aquello con lo que entra en contacto al leer. Es una experiencia de inmersión. Me parece que la palabra designa algo importante. Y la última palabra es lenguaje, porque creo que nos podemos plantear la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido, digamos, no válido, hasta qué punto es fundamental, clave el lenguaje que nos hace capaces de estas transmutaciones que acabo de describir, de meternos en otros mundos, de hacer una experiencia en un estado de inmersión? Y todos son palabras nada más, son palabras. ¿Hasta qué punto el lenguaje nos hace ser, nos transporta? Es una experiencia de palabras que al mismo tiempo revela que las palabras son mucho más que las palabras contienen realidades y que uno cuando juega con ellas, leyendo, escribiendo o conversando, en realidad también está, podríamos decir, explorando realidades, jugando con realidades. Bueno, algunas ideas en torno a la lectura para intentar como develar este fenómeno que a tantos nos apasiona.